Hola, en esta segunda videoclase abordaremos los procesos de contracción y relajación muscular. La contracción muscular es el resultado de la interacción molecular que se produce entre las proteínas que forman los filamentos contráctiles, actina y miosina, lo que lleva a un deslizamiento de los filamentos delgados sobre los filamentos gruesos. La disposición de los filamentos delgados anclados a las líneas Z determina que su desplazamiento se produzca hacia el centro del sarcómero, aproximando las líneas Z y acortando la longitud sarcomérica. Como cada miofibrilla está formada por numerosos sarcómeros, el resultado final de la contracción es el acortamiento de las miofibrillas, de la fibra muscular y del músculo. El acortamiento del sarcómero ocurre por el desplazamiento de un filamento sobre otro, que ocurre gracias a que se forman y destruyen interacciones entre las cabezas de miosina y zonas de la actina de manera repetitiva. Los procesos de contracción y relajación son regulados por la presencia de ATP y de calcio en el medio y se producen en respuesta a un impulso nervioso que llega desde el cerebro al músculo, a través de las neuronas motoras que se conectan con el sarcolema en la unión mioneural. Analicemos en detalle el proceso de contracción. Los filamentos delgados de actina presentan, en el estado relajado, sitios de unión para la cabeza de miosina, pero que se encuentran ocultos por la tropomiosina. Por otro lado, en la contracción, en respuesta a un impulso nervioso, el retículo sarcoplasmático libera calcio al medio. La subunidad de troponina C fija el calcio liberado y sufre un cambio en su estructura, que se transmite a las subunidades I y T. Y al estar unidas las troponinas a la tropomiosina, se da un desplazamiento de esta última en el filamento delgado. Esta traslocación de la tropomiosina libera el sitio de unión de la miosina sobre el filamento de actina. Por otro lado, los filamentos gruesos presentan, en el estado relajado, las cabezas de miosina unidas a moléculas de ATP. Este ATP no es hidrolizado por la cabeza de miosina, dado que solo presenta actividad enzimática cuando hay calcio en el medio, que actúa como un cofactor enzimático. En el estado relajado no hay calcio en el medio. Pero durante el proceso de contracción, el retículo sarcoplasmático libera calcio al medio en respuesta al impulso nervioso. El calcio liberado se une a la cabeza de miosina y la activa, por lo que se hidroliza el ATP al que está unido, generando ADP y fosfato inorgánico. Este ADP y fosfato inorgánico quedan unidos a la cabeza de miosina. La energía que se libera por la hidrólisis del ATP produce un movimiento en la cabeza de miosina, permitiendo que ésta se pueda unir perpendicularmente al sitio libre en el filamento de actina. Cuando la miosina se une a la actina, se libera el fosfato inorgánico. Se forma de esta manera el complejo actomiosina. Entonces, en el estado relajado, el filamento delgado presenta oculto el sitio de unión para miosina y la miosina no presenta actividad ATPásica. Cuando se libera el calcio al medio por el impulso nervioso, por un lado se libera el sitio de unión para actina en el filamento delgado y por otro lado la miosina puede hidrolizar el ATP en ADP y fosfato inorgánico. La energía producida por la hidrólisis del ATP permite que la cabeza de miosina se una al sitio de unión en el filamento de actina, proceso en el cual se libera el fosfato inorgánico y se produce el complejo actomiosina. Luego, la miosina sufre un cambio conformacional estructural que se traduce en un impulso mecánico que tira del filamento de actina llevándolo hacia el centro del sarcómero. La energía que produce este movimiento e impulso es la que se encontraba almacenada en la cabeza de miosina proveniente de la hidrólisis del ATP. Cuando la miosina gira, realiza este giro de 45 grados, impulsa el movimiento del filamento de actina y libera el ADP. De esta manera, la cabeza de miosina queda libre para que se una nueva molécula de ATP y la unión con otra molécula produce la rotura del enlace, separando el complejo actomiosina. Esta separación permite que una nueva molécula de ATP unida a la cabeza sea hidrolizado, por lo que la miosina vuelve a unirse al filamento de actina y se repite el ciclo siempre que haya ATP y calcio en el medio. Como resultado de cada ciclo se genera una atracción de aproximadamente 10 nanómetros. Siempre que haya ATP y calcio en el medio, este ciclo se repite. Y como la cabeza de miosina se une a distintos sitios de unión sobre el filamento de actina,
va desplazando cada vez más al filamento hacia el centro del sarcómero. Y se puede producir el acortamiento del sarcómero de aproximadamente 1000 nanómetros. Con este acortamiento de los sarcómeros se produce la contracción del músculo. Luego del proceso de contracción ocurre la relajación muscular. En este caso, cuando cesa el impulso nervioso, el calcio es capturado nuevamente por el retículo sarcoplasmático en un proceso contragradiente, por lo que se requiere ATP. La ausencia del calcio en el medio tiene dos efectos. En el filamento delgado, las troponinas y la tropomiosina vuelven a su conformación original, tapando el sitio de unión para la cabeza de miosina que se encontraba en el filamento de actina. Y, por otro lado, en el filamento grueso, la actividad enzimática de la cabeza de miosina se inhibe. Por lo tanto, no se produce la hidrólisis de ATP que generaba la energía necesaria para que la miosina se una a la actina. Como consecuencia, los filamentos gruesos y delgados se separan y el sarcómero se estira, dando lugar a la relajación del músculo. Si ahora nos centramos en las funciones del ATP, durante la contracción, la hidrólisis del ATP por la cabeza de miosina provee la energía necesaria para que la misma se una al filamento delgado de actina y para que se mueva. Además, la unión sin hidrólisis inmediata, en este caso, de una nueva molécula de ATP a la cabeza de miosina, permite que se separen los filamentos para volver a iniciar el ciclo de contracción siempre que haya calcio en el medio. Por el contrario, en la relajación, la unión sin hidrólisis, porque no hay calcio, de una molécula de ATP a la cabeza de miosina permite que se separen los filamentos gruesos y delgados. Además, la hidrólisis del ATP en la bomba de calcio del retículo sarcoplasmático provee la energía necesaria para que el calcio vuelva al interior del retículo, una vez que cesa el impulso nervioso. El ATP necesario para dichos procesos de contracción y relajación proviene de distintas fuentes en el animal vivo. De manera inmediata, los niveles de ATP se mantienen por la transferencia enzimática de fosfato desde una molécula de ADP a otra molécula de ADP, catalizada por la enzima adeniloquinasa, o por la transferencia del fosfato de la fosfocreatina a una molécula de ADP, catalizada por la enzima creatinquinasa. La fosfocreatina sirve entonces como una reserva de fosfato de alta energía disponible inmediatamente. Sin embargo, las reservas de ADP y de fosfocreatina son limitadas, lo que determina la actuación de otros mecanismos para el suministro de ATP. La fibra muscular, como muchas otras células, recurre a la respiración aeróbica, que incluye a la glucólisis, al ciclo de Krebs y a la fosforilación oxidativa como principal fuente generadora de ATP. La glucólisis no requiere oxígeno, pero genera una pequeña cantidad de ATP, ya que solo produce 3 moléculas de ATP por cada glucosa proveniente de la ascensión del glucógeno. En cambio, las otras dos vías son aeróbicas y son las responsables de la mayor parte de la energía generada. En ausencia de oxígeno, como puede ocurrir en el músculo de un animal vivo durante un proceso de contracción muscular vigorosa, las células no pueden seguir oxidando al piruvato, por lo que la obtención de ATP es limitada. Además, en este proceso el piruvato se reduce a lactato, disminuyendo el pH del músculo en forma temporal.